Entonces empezamos. Estamos acá con Francisco Montenegro, desde España. Nos viene a contar un poco las maneras que él encuentra de chaperizar prácticamente todo, ¿no es cierto, Francis? Casi todo. Hay cosas que se resisten. Todo. Bueno, te agradecemos un montón que estés en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, como venís estando hace rato. Y bueno, contentísimos de que estés. Y te damos el pie para que nos cuenten cómo haces esto de jugar con chapas todo el tiempo. Pues mira, tampoco es que esté todo el día jugando con chapas, es algo que hago en una parte de mi vida. Se va a pensar la gente que vivo rodeado de chapas. No, llevo una vida casi normal y la chapa es una parte más de esa exploración creativa y de ese juego que tenemos cada uno personal y particular con la vida. Pues mira, si quieres empiezo ya con la presentación que tengo para quienes nos están viendo y por supuesto agradeceros que hayáis querido contar conmigo pues para estar aquí dedicando un ratito a hablar de chapas y así os doy las chapas. Pues nada, lo primero que quiero empezar a contaros es cómo empiezo todas mis charlas, que es enseñando esto, un botellín con sus chapitas. Pues lo que quiero deciros es que simplemente haciendo esto, ahí, ya ha salido. Ya tenemos el juego, ya podemos empezar a jugar y podemos empezar a hacer un montón de actividades. Cualquier otro material que utilizamos, digamos, fabricado, pues hay que hacer eso, construirlo. Una pelota hay que armarla con cinta, con papel, pero esto simplemente sacándolo de la botella ya nos sirve para poder jugar. Y con esta simple y pequeña demostración de cómo empezamos a jugar a las chapas, voy a compartiros pantalla para mostraros la presentación que tengo aquí. Pues nada, aquí tenemos ya la primera portada, que es el título Chaperización de juegos. Os explico, bueno, os comento simplemente el sumario, el resumen de lo que vamos a hablar, que es la historia, para que nos pongamos en contexto de dónde viene esto de las chapas. Por otro lado, la morfología, qué forma nos la vamos a encontrar a lo largo del extenso y vasto mundo, esto de las chapas. Los roles, que ya es una parte importante cuando vayamos a tratar el tema de la chaperización. Entonces, vámonos con la historia, vamos a hacerlo brevemente, tampoco nos vamos a extender mucho. Y su nombre real es tapón corona y fue inventado por William Painter en 1892. De hecho, aquí os pongo una imagen de la patente que presentó en la que se ven las distintas partes de la chapa en distintos ángulos. Y esto que se ve aquí como muy agujereado es un corcho. Y es que lo de tapón corona, en inglés era crown cork, porque llevaba lo que era la parte metálica y el corcho. La función del corcho era que la bebida no perdiera el gas. Bueno, pues su popularidad como juego hizo que algunas empresas lanzaran sus propias chapas con imágenes de futbolistas, de ciclistas o incluso de películas. Eran fotogramas de películas que eran coleccionables. Aquí tenemos imágenes de la película de Superman, quiero recordar, jugadores de fútbol aquí en medio y aquí a la derecha tenemos grupos de ciclistas. Hoy día es un auténtico objeto de coleccionismo. Hay foros y web que se dedican al tema del intercambio y de la venta de chapas. De hecho, aquí os pongo un ejemplo, una vista por esta donde era en todo colección, que salían en 301 euros, que al cambio son 34.000 pesos argentinos. No sé allí qué podría hacer con eso, pero aquí se llena más de un campo de la compra, un carro de la compra para una familia entera, vamos. Y luego, otros elementos relacionados con el tema de la alimentación y que sirven como juego, también los discos voladores, que empezaron siendo las bases de las tartas y acabaron siendo en deportes como el Ultimate o el disco golf. Morfología, ¿cómo nos las vamos a encontrar? Pues las podemos encontrar cerradas, que es como se suelen utilizar en el fútbol chapas, en la versión LFC, aunque también las hay abiertas, es decir, que ya han estado en un botellín y las han abierto. Y también nuevas, que son estas de aquí con la corona completamente abierta, que están preparadas para ponerlas sobre la cabeza del botellín y cerrarla. Pero también las vamos a encontrar dobladas, con muecas, con algún pellizco. Y es normal, en la hostelería no están pendientes de abrir la chapa con cuidado.
Muchas veces la abren con unos abridores de mano y ahí quedan dobladas. Pero para que queden bien, que son estas que tenemos aquí en el centro, en los bares cuando las abren en la barra hay unos abridores que las dejan perfectas para nuestro juego. No obstante, las que estén mal no las vamos a desechar. Podemos hacer con ellas infinidad de cosas, como aplastarlas del todo para hacernos tazos, podemos doblarla para hacer una especie de triangulito y hacer un lanzamiento como si fuera una pelota de fútbol americano. Podemos aplanarlas por un lado y hacer una especie de ranitas para que salten. Podemos hacer unas peonzas. Podemos doblarlas completamente, incluso hacer marionetas, que os enseño por aquí una, aunque sea en la pantallita pequeña, donde está aquí la cámara, aquí. ¿Verdad? Y también marionetas como el profesor Chapecio de nuestro amigo Fernando Mazzoni, que le hicimos ahí en Chiapas. Bueno, doblándolas por un sitio se pueden quedar de pie, ya digo, infinidad de formas que podemos transformarlas. También las podemos encontrar en un estado deplorable, es decir, tiradas en la calle, oxidadas, a punto de desaparecer. Y yo fui recogiendo chapas de esas y luego al final, sí me acuerdo, os enseñaré un marco con, bueno, como no sé si me acuerdo, lo voy a enseñar ya, aunque sea en la pantallita pequeña. Un marco que hice con chapas encontradas antiguas, que podíamos asemejarlo a cuando encontramos monedas antiguas. Quise hacer ese pequeño homenaje. Y luego otras como esta que se ve aquí, que estaba incrustada en el alquitrán. Reconozco que intenté quitarla, pero no pude y ahí la dejé. Al menos me llevé la foto. Luego tenemos este tipo de chapas que si la veis algún día podéis directamente huir, correr y no miréis hacia atrás, porque será un sistema muy cómodo para abrir, pero no nos sirven para hacer ningún juego, porque quedan totalmente inservibles. Incluso cortan, porque rompen parte del aluminio y pueden dañar. Estas sí están muy bien, que son las que abren con la mano a rosca. Esas quedan perfectas también para poder jugar. Y nos vamos a los roles, que es la parte importante y sobre todo que creo que más va a gustar en lo que es en este encuentro nacional de juegos de mesa. Y es que, ¿qué papeles puede tener una chapa en un juego? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un meeple que lo que dice es que puede ser un granjero, un caballero, un ladrón, un mago, un arquero, cualquier papel que le queramos dar. Y la chapa pues le contesta, pues yo te lo cuento ahora. Y ese ahora es lo que vamos a ver. Las chapas, dependiendo del juego o deporte que queremos adaptar, pueden ser infinidad de cosas. Desde lo que son personas, que serían el jugador de fútbol chapa, el tenista, el jugador de vóley, de baloncesto o el jugador de kimball. Pueden ser el objeto que se lanza, como pueden ser bolas de petanca, el molki, los testigos de cub, los saquitos de cornhole. Estamos viendo distintas cosas que tienen una morfología y unas texturas o unos materiales distintos que cuando juguemos con chapas se reducen a eso, a unas chapas. Pueden ser el objeto que vamos a golpear, como la bola de golf, un balón de fútbol, puede ser el balón de baloncesto o incluso el puño de un boxeador. De hecho, luego vamos a ver una versión de boxeo chapas que hice para jugar sobre mesa. Pueden ser también balizas, utilizando en una zona donde vamos colocando y para delimitar un terreno de juego o simplemente hacer una carrera como si fuera un slalom que hay que ir entre las balizas. También las podemos utilizar como imanes, ya que su naturaleza metálica nos permite ponerle un imán y hacer pues un imán para nevera o un marcador para algo. También marcadores con numeritos, que eso creo que lo enseño aquí al final, para llevar la cuenta de cualquier juego. Y por supuesto pueden ser coches y bicicletas en las carreras que hagamos con ellas. Y aquí, como estamos viendo, posibilidades. El meeple se ve como un surfero y la chapa es su tabla, pero la chapa, que tiene un poquito más de imaginación, prefiere ver al meeple como Goku y ella como su nube Quinton. Pues nada, antes de empezar a hablar ya de chaperización, es decir, utilizar elementos que son de la vida real para transformarlos a chapas y jugar, hay un canal que es Jugando en Cuarentena, de Jorge Bazán, el cual tiene un estudio, porque eso es un estudio, hecho sobre un montón de juegos de mesa del mundo, en el que ha utilizado las chapas como los elementos de movimiento. Imaginaros las damas, pues lo que ha hecho es simplemente cambiar la ficha de dama por chapas. Y todo esto que veis aquí y muchos más, podéis encontrarlo en su canal de Jugando en Cuarentena, que ya os digo, ya no solo que sea
el uso de chapas para juegos, sino que vais a repasar y conocer un montón de juegos del mundo que muchos posiblemente ni los conozcáis. Algunos sí, como el Otelo, pero hay otros que os digo que a mí me sorprendieron muchísimo. Y ya vamos a lo que son los juegos que vamos a chaperizar, que vamos a convertir para jugarlo en chapas sobre una mesa. ¿Por qué? Pues las razones pueden ser múltiples. Simplemente porque no contemos con un espacio grande y queramos hacer algún juego en el que no necesitemos grandes recursos. Nos puede servir para explicar un juego o un deporte alternativo en el cual no tenemos ese material, pero sí podemos asemejar toda la dinámica a juegos sobre mesa utilizando las chapas. De manera que estamos dando a conocer el juego, aunque no tengamos el material original. Cuando dispongamos del material original, quienes han conocido el juego a través de las chapas, pues no les va a costar trabajo asimilar la transferencia al cambio de material. ¿Por qué? Porque ya las reglas y las dinámicas las conoce. Por lo tanto, nos sirve como ejemplo para dar a conocer otros juegos y deportes. Y aquí los que vamos a ver a continuación. No los voy a describir porque lo vamos a ir viendo. El golf, el chapagolf. Realmente, si sintetizamos el juego, que es lo que yo hago cuando convierto un juego habitual a las chapas, es irme a la esencia, a lo básico, a lo mínimo. Y en este caso, el golf, ¿qué es lo que es? Es una persona que golpea una bola con un palo hasta colarla por un hoyo. No hay más. Luego sí, en algunos pueblos, alguna zona puede representar un importante en el PIB interior, que crea turismo, que crea riqueza, pero el golf es eso, no es más. Es una persona que golpea una pelota con un palo hasta meterla en un hoyo. La modalidad resumida para chapas, ¿cuál sería? Pues golpear una chapa hasta que llegue a un objetivo. En este caso, como enseño aquí, es un palito, que esto lo reciclé de las bolsitas de las cacas de los perros. Cuando se me gastó una de mi perrita, pues la guardé y dije, esto es perfecto, se queda de pie. ¿Que no tenéis perro? Pues un capuchón de un bolígrafo o de un rotulador, se queda de pie. Y el dado que pongo al lado es simplemente para marcar desde dónde inicio los golpes. Y el juego es, ¿cuántos golpes he necesitado hasta derribar el palito? 3. Pues me apunto 3. Se hacen en un salón varios hoyos, por decirlo de alguna manera, y luego sumas todos los golpes que he necesitado para completar pues todos los objetivos, todas las tablas. También se podría hacer que la chapa golpeara una bola y que esta bola entrara en un hoyo. ¿Es distinto? Pues sí, simplemente que le damos otra, añadimos más dificultad. Pero yo me vuelvo ya a la esencia. Lo más sencillo, una chapa y a golpearla hasta derribar el objeto que sea. La chapa petanca, pues podemos dar a conocer el mecanismo de la petanca con chapas. Y aquí lo más relevante es que cuando uno tira el boliche, que es la bolita de madera, que en este caso es la chapa plateada, tira una persona, luego tira la otra y no vuelve a tirar la que tiró antes, sino tira la que esté más lejos del boliche. Ya estamos enseñando cómo va la dinámica del lanzamiento de petanca, que no es tira uno, luego otro, tira otro, tira... No, en este caso no es alternativo uno a otro, sino va a depender de la posición de la bola el que vuelvas a tirar. Y aquí, como curiosidad, utilizo un cordón de zapato para ir marcando los puntos que lleva cada uno. Carreras. Carreras podemos hacer de varios tipos, pero en esencia las carreras es ir de un punto a otro contra otras personas, contra el tiempo o contra toques. A ver quién lo hace en menos tiempos en menos golpes el llegar al objetivo. Es casi como un chapagolf, podríamos decir. ¿Y cómo llegar? Pues podemos hacer un circuito que vaya entre unas líneas, podemos hacer que vaya entre unas balizas, como si fuera un croquet, que tenemos que ir pasando por unos aritos, o sin delimitación. Es decir, que salimos de aquí y tenemos que llegar al otro punto. Eso serían unas carreras de chapa. Ya habría que darle las reglas de decir qué pasa si choca una con otra, pero eso ya no me voy a enrollar aquí y os remito a que veáis, por ejemplo, el vídeo de carreras de chapas. El shuffleboard. Este juego no es muy conocido y lo podemos dar a conocer gracias a las chapas. Esto se juega habitualmente o se veía en las películas de vacaciones en el mar, en los barcos, los turistas, que es un triángulo al fondo. Hay dos modalidades, una que está del triángulo numerado y otra que es con unas líneas, que es el shuffleboard de mesa, que es una mesa bastante grande, pero podemos hacerlo simplemente con unas líneas y nuestras chapas. Conforme te vas acercando más al final,
el primer hueco vale 1, el segundo 2 y el tercero 3. Pues quien quede más lejos es quien tiene la puntuación de esa ronda. Y es la persona que luego tira en la siguiente. Dar a conocer, como he dicho antes, reglas de juego a través de las chapas. El curling. Curling es este juego que se juega sobre hielo con unas piedras como de granito, las lanzan y con un cepillo van dando. Aquí la parte del cepillo la eliminamos y es quien se acerque más al centro es quien va a puntuar. El Schulbach, este es un juego holandés, se conoce como billar holandés y consiste en ir colando las chapas en las casillas del fondo. Lleva un tipo de puntuación que lleva una especie de bonos cuando vas completando uno en cada línea. Lo mismo, no me voy a entretener en este, pero podéis ver el vídeo en el canal buscando Schulbach chapas y vais a ver las dinámicas que lleva. Y estáis dando a conocer un juego pues que se juega en Holanda y lo podéis construir vosotros mismos fácilmente. El cornhole, este está ya bastante extendido, pues podemos jugarlo con chapas. Nos hacemos nuestra tablita o en chapón mismo, en este caso es un chapón, lo podemos hacer en un cartón y distintas modalidades de tiro. Directamente golpeando hacia abajo para que la chapa salte, cogiéndola entre los dedos para que directamente sorteemos el escaloncito que puede hacer en el suelo, con una especie de rampitas de cartón, que hablo de él en un vídeo en el que propongo actividades con chapas y cartones de huevo. Y luego directamente colocar un folio en el escalón y golpear, como siempre hemos hecho, a ras de suelo para que sorteemos ese escalón y nada, a colar dentro del hoyo. El Shove a Penny, este es un juego que se jugaba mucho en las tabernas inglesas y consiste en lanzar 5 chapas sobre unas líneas y no puede tocar la línea. Donde quede sin tocar línea, sumas ese punto. Quien consiga completar toda la tabla, que es metiendo la chapa 3 veces en cada línea y en todas, es quien ha ganado. Estoy hablando muy rápido de los juegos porque la idea es que daroslo a conocer y ya si os interesa, os vais al canal y buscáis pues esos nombres y vais a verlo explicado detenidamente. El Cube. Esto fue una de las revelaciones que tuve, sobre todo a la hora de colocar las chapas, porque quería buscar la forma de jugarlo. Este juego se juega en el norte de Europa, o nace allí, aunque ya está entendido en muchas partes del mundo. Y lo que ocurre es que el cube, que es como el bolo que derribas, ocurre una cosa, que al jugarse en césped, si no está derribado del todo, no se considera derribado. Es decir, que si tú lo golpeas y se queda como así a mediación, hay que volver a darle para tirarlo. Y eso es lo que señalo aquí con estas chapas, una boca arriba y otra boca abajo, porque si le das un golpe, la chapa de arriba se mueve pero no llega a caer, significa que el cube no ha caído. Y entonces tienes que seguir derribándolo. Y aquí lo que jugamos es, ya os digo, los que hay que derribar es una chapa para abajo, otra para arriba, y hasta que la de arriba no caiga, no se considera derribado. Y en concreto, con esto del cube, con mi amigo Norberto, compatriota vuestro de Argentina, hicimos la primera partida de cube chapas por videollamada. Él en su casa allí en Argentina, yo aquí en la mía. Hicimos un cuadrante en el tablero para numerarlo. Él hacía su jugada, decía dónde habían quedado las chapas, yo lo medía en el mío, colocaba las chapas y hacía yo mi jugada. Y fue una partida, la verdad, que súper entretenida y sobre todo eso, el poder jugar con alguien que está al otro lado del mundo, siempre guardando los mismos estándares, es decir, tenía que medir lo mismo el campo. Y como las chapas miden igual en todas las partes del mundo, ahí no teníamos ningún problema de que unas pesaran más, otras fueran más grandes. El Molki, que es otra de la familia del cube, también nace aquí en el norte de Europa. Y primero hice una versión en la que las chapas se quedaban de pie y había que derribarlas. Pero luego, acordándome de cómo hice los bolos de cube, pues dije, pues los del Molki van a ser lo mismo. Hasta que no derribe la chapa de arriba, no se considera caído. Y el Molki, no sé si lo conoceréis alguno, se va lanzando a unos bolos y donde caigan se ponen de pie. No se configuran igual después de cada lanzamiento como ocurre con los bolos tradicionales o el bowling, que tiran los bolos y vuelven a colocarlo en el mismo sitio. Aquí donde haya caído se pone de pie, de manera que a cada lanzamiento los bolos se van expandiendo y ahí es donde entra tú la estrategia
de qué decides tirar y qué no. Adaptación al tenis. Aquí lo que hice simplemente, como no íbamos a hacer una red en medio, vamos a decir superficial, no es la palabra, en vertical, pues lo que hice fue un dibujo en horizontal que simbolizara la red. Y el juego es un tiro para acercar la chapa a la bola y otro para desplazar la bola al otro campo. Donde haya caído la bola, la persona contraria tiene que tener un toque para acercarse la bola y otro para devolver. La verdad que es muy entretenido. Aquí tenemos el chapaboxeo. Esto se podría considerar un auténtico juego de mesa de boxeo, en el cual lo que se ve aquí que pone un por 2, más 1, más 2 y un igual es el torso y la cabeza del boxeador. Un golpe en la cabeza. Bueno, primero tendría que decir la potencia, perdonadme. Esto de aquí en medio es la potencia con la que vamos a golpear al contrario. ¿Que caigo en el 3? Pues los golpes que yo le dé a mi oponente, aquí lo tendríamos, si caigo en el abdomen, sería igual. Es decir, son 3 puntos, porque es la potencia que llevo. ¿Que le doy en la cabeza? Pues es un golpe mucho más crítico. Multiplica por 2, ese 3. Serían 6 puntos. ¿Que doy en la parte del más 2, que es una pequeñita? Pues como si diéramos un golpe en el hígado, que duele más que si diéramos en el otro. Por eso en la parte del hígado es más 2 y en la parte contraria es más 1. El juego lleva los caos, porque si consigue sumar más de 7 en un solo golpe, el jugador entra en caos y tienes que, esa cuenta de 1, 2, 3, se hace intentando igualar el valor del caos, que sería a partir de 7, en esta tabla tirando desde el triángulo. Lo estoy explicando muy rápido, pero lo mismo, si os llama la atención, iros al vídeo de chapaboxeo, donde se explica paso a paso y para qué sirve cada una de las chapas que veis en el tablero. El juego de la rana, un juego clásico, pues simplemente le hice en cartón y lanzando las chapas así colocadas en el dorso de la mano, pues iban colocando pues la ranita y en los distintos boquetes. El voleibol, este no es mío, este me lo explicaron. Dijeron, Francis, te va a gustar este juego que te voy a explicar. Esto por lo visto lo estuvieron desarrollando en Madrid, en uno de los torneos que hacían de fútbol chapas, pues algunos que había por allí, que les gustaba pensar también, estos de juegos distintos con chapas, y sacaron el voleibol. Y es muy curioso porque al igual que el voleibol tienes 3 toques, tú tienes 3 toques para devolver la bola, pero estás obligado a tocar la bola en cada uno de esos toques. Si tú mueves la chapa y no tocas el balón, significa que el balón ha tocado el suelo, el jugador ha intentado cogerlo, pero no ha podido. Por lo tanto, punto para el otro equipo. Aquí el Colben, esto es de nuestro amigo Ricardo de Codasport, que el Colben es un juego, si no recuerdo mal, belga, que me perdonen si me he equivocado, y se juega con un stick que tienes que golpear contra unos palos que hay en una pista y hacer un rebote. Pues él me mandó una pequeña maqueta y me dice, Francis, esto te va a gustar y yo sé que tú lo vas a chaperizar. Y lo que hice fue simplemente, la única mejora que le aporté fue quitar el stick y que fuera el dedo. Entonces hay que ir golpeando, son tres golpes de rebote y una vez el tercer golpe donde haya quedado son los puntos que suman. La verdad que es un juego que yo no conocía y me pareció muy, muy interesante. Y entonces el hecho de poder hacerlo con chapas es poder, de alguna manera, disfrutar de esa dinámica de puntuación, pero sobre una cartulina como estáis viendo aquí. Luego, una versión de baloncesto chapas, en la que no es tan dinámico como se ve en un partido de baloncesto real, pero es más bien un juego de estrategia, de colocación para el tiro y de defensa para evitar que tires a canasta. Y eso se consigue con los cuadrantes que veis aquí. No me voy a entretener, nuevamente os lo digo, os vais al vídeo de baloncesto chapas y lo veis en profundidad. Porque lo que quiero es que conozcáis el mayor número de juegos posible que he chaperizado para que veáis todas estas posibilidades. Si me entretengo uno a uno, sería como hacer los 15 y 20 minutos de cada uno de los vídeos donde los explico. Este es un juego de aquí del norte de España, un juego popular que es las 7:30. No es de las cartas, sino esto se jugaba en el suelo, se marcaban esos números y se lanzaban unos discos. Si caía tocando raya, era media. Si caía dentro de un número sin tocar la raya, era ese número. Y si te pasaba,
perdía. Entonces ganaba quien más se acercaba al 7,5, pero sin pasarse. Y esto me lo enseñó un profesor de la Universidad de Oviedo, Antonio Méndez, fue al que se lo vi. Y esto fue una interpretación que hice del juego de pelota maya, el Poc Ta Poc, en el que primero hice una canasta pegada al muro, que era como yo vi en algunos campos de pelota maya, pero luego vi una foto de una versión de canasta que está en el centro del campo. Y por eso hice esta que se ve aquí. Y ahora el juego consiste, que aquí se ven los jugadores en blanco, en negro, son las luces contra las sombras, y el juego consiste en pasar la chapa por el arito, pero con unas condiciones, que hay que conseguir dejarla, me voy otra vez para atrás, aquí en el centro, que este dibujo no está aquí porque quede bonito por ser el logotipo. Cada uno de estos círculos tiene una función, y es que si caes en el del centro tienes derecho a 2 tiros, y si caes en el de fuera tienes derecho a 1 tiro. Y una vez que ya has terminado tus tiros de vamos a decir, posesión de balón, por decirlo de alguna manera, el contrario va a contrarrestar esos disparos para que tengas menos posibilidades de lanzar a canasta. Y luego estos son muchos juegos más originales, sobre juegos con chapas, que podéis ver en el canal. Desde utilizar planos inclinados para hacer circuitos, peonzas, distintas formas de jugar al fútbol chapa, además de las que ya conocemos. Juegos con cartones, con papel higiénico, con cartón de huevo. Una maravilla. De hecho, aquí tenemos a Fabio Lupe, que en el de el juego Mil Colores, que me lo mandaron y hice la versión de chapa, que creo que estarán por allí en Almirante Brown. Un saludo si estáis viendo esto. Bueno, y este es el que decía de un marcador de juego. Son chapas donde las tengo puesto, como veis ahí, que son unas láminas de cartón para hacer la plataforma. Entonces simplemente vas rotando las chapas y de esa forma pues vas diciendo los puntos que lleva pues cada uno de los equipos. Y esto es un taller que quería enseñaros, perdón, que aprendí gracias a Sandra Pisani, que también seguro que estará por allí con vosotros ahora, de la casa Homoluden, que es un 3 en raya, pero se llama tatedrez. Y es que las fichas no mueven como moverían en el 3 en raya normal, sino con el movimiento de las figuras del ajedrez. De manera que el alfil va en diagonal, la torre va en ortogonal y el caballo en su forma de L. Y esto para construirlo sería muy bien para tenerlo en casa o como un regalito para alguien. Entonces nada más que necesitamos cartón, unas cartulinas, rotuladores, preparamos el cartón para cortar el cuadrado, siempre mucho cuidado cuando utilicéis cúter, que no es ningún juguete. Una vez que teníamos el cartón, delimitar la zona, la vais marcando para que quede cómodo, que no queden muy apretadas las chapas, y luego dibujar la figura. Yo no soy un gran dibujante, yo me fui a internet, miré unas fichas de ajedrez, con la moneda hice los círculos, más o menos con mi destreza dibujé lo que parecía una torre, un caballo y un alfil, y luego recortar y pegarlo en la chapa. Y aquí tenemos nuestro juego de tatedrez. Y aquí tengo una pregunta para quienes veáis esto también luego, que si jugaran las blancas, ¿cuáles podrían mover? Las blancas son las que tienen la figura blanca. En este caso, la única figura que podrían mover sería el alfil. Tanto aquí, a esta esquina o a la otra. El caballo no podría porque lo bloquea el alfil negro y la torre no podría porque estaría bloqueada. Y luego las negras, ¿cuál podrían mover? Pues solamente el caballo a este cuadrante de aquí y el alfil a este de aquí. Su torre quedaría completamente bloqueada. Fijaros qué juego tan sencillo como es el 3 en raya, pero esta vuelta de tuerca, utilizándolo con fichas de ajedrez, pues le da un toque especial. Y aquí, formas de presentación. Podemos hacerle un saquito con tela vaquera de un pantalón, en una latita y personalizarla, o en una cajita de cartón. Y esto como regalo queda muy cookie y muy, muy gracioso. Y se agradece porque yo siempre he dicho que cuando regalas una manualidad, estás regalando tiempo. Y eso la otra persona lo valora. Luego, si tenéis interés, me podéis contactar a mi correo electrónico o por el Messenger de Jugando con Chapas dentro de Facebook para mandaros un PDF donde tengo ordenado todo el material del canal. Eso por si tenéis interés. Y ya vamos a ir terminando. Os enseño aquí, quienes seáis del campo de la docencia, del campo de educación física, pues trabajos que se han ido haciendo aquí en España y fuera,
que luego viene otro de fuera, con material del canal, que han ido mostrándolo, pidiéndole a los alumnos que miraran los vídeos y luego hacer un trabajo sobre ellos o para darle a conocer algunos juegos, como es la forma de golpear las chapas, aquí vemos el chapagol o muchos juegos. Y uno fue muy curioso porque estaba trabajando el tema de Roma y para explicarle las carreras de cuadrigas les hizo que se prepararan su equipo de cuadrigas de chapa para jugar carreras. Pero era curioso cómo, aunque estuvieran golpeando chapas, en su imagen mental lo que estaban trabajando era sobre las cuadrigas romanas. Y luego formas que he visto por internet de cómo han hecho circuitos en casa. Cintas de carrocero pegada al suelo, sobre cartón delimitado con tapones y otros trocitos de cartón, con lápices, que queda curiosísimo, o utilizando pistas de otros juguetes que lo han utilizado para las carreras de chapa. O también con folio, han pegado al suelo y hacen su circuito. Y este es que me pareció buenísimo ya por el nivel de reciclaje. Con un tetrabric, un cartón de leche, de zumo, lo que sea, lo va cortando a tiritas finas y no sé si se verá muy bien, pero se ve aquí delimitado el circuito para ir jugando. Esto me pareció ya sublime. O sea, lo aprovechamos todo. Y si en vez de chapa cogemos ya el tapón de la leche, también con el tapón de plástico podemos jugar. Y esto fue una cosa que me dejó muy loco. Un profesor de Colombia, profesor Edwin, me mandó, porque le hizo a su alumnado que miraran el vídeo del Poc Tapoc e hiciera cada uno una versión del juego. Bueno, pues fijaros las cosas que hicieron, chulísimas. Sobre todo ya con la decoración, la temática, las canastas me fliparon porque hasta siguieron el tema de hacerlo con ladrillitos, se fijaron en ese tema. Y algunos eso con reminiscencias ya, imágenes como pirámide, azteca, brutal. Me encantó sobre todo eso, era el colorido que le dieron a este simple juego que yo lo presenté monocromos, por decirlo de alguna manera. Y ya casi terminando del todo. Esto es un proyecto solidario en el que estuve participando aquí en mi ciudad, en Málaga, en la que había una recogida de alimentos. Y yo conocía a las personas que estaban organizándolo y para que hubiera algo más de, vamos a decir, de animación alrededor de la carta de recogida, me llevé mi mesa, preparé allí mis chapas y quienes venían a traer alimentos, pues jugábamos. Y era una forma de que se iban contentos no solo con haber hecho una labor solidaria, sino de haber recordado juegos de su infancia y sobre todo estar un rato ahí desinhibidos y olvidándose de lo que pasaba alrededor del mundo mientras se estaba jugando. Porque, entre otras cosas, como dice mi amigo Antonio Pardo, esto es terapéutico. Mientras estás jugando, te olvidas absolutamente de todo. Y no me quería ir sin mostraros mi ludoteca. Muchas veces pensamos en que hay que tener grandes cantidades de material. No, simplemente grandes cantidades de imaginación y de recursos mentales. No digo que esto venga de nacimiento. Hay libros, hay vídeos, hay de todo para ir teniendo recursos y con el mínimo de material o incluso ninguno poder tener dinámicas de grupo para trabajar con distintos grupos, tanto de edades como iba a decir, de estos estadios sociales, que ahí puedes trabajar ahí a muchos niveles. Para temas de trabajos, que se hace mucho en las empresas, de estas jornadas para divertirse un rato, o simplemente con grupos de chavales o con personas mayores, ya os digo, tener muchos recursos para poder trabajar y hacer dinámica con cualquier tipo de grupo social, de edad, de todo tipo. Y yo no me quiero ir sin mi frase, que es que yo he venido a disfrutar y a ganar, que venga otro. Pues nada, muchísimas gracias al grupo del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Espero que lo estéis pasando por allí muy bien en el Almirante Brown. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y ya sabéis, aquí os dejo mis redes sociales por si queréis, os suscribiros al canal, pasaros por el Facebook y os apuntáis por ahí, o me mandáis un correo con alguna duda o lo que sea. Y si tenéis cualquier duda, pues si este vídeo pues, se emite vía YouTube, creo que será, ir poniendo en los comentarios qué queréis saber y estaré pendiente para ir contestando. Pues nada más, esto ha sido todo por hoy.